Ahora vamos a estudiar el cambio de variable en límites. Algunas veces, para calcular el límite de una función, es necesario descomponerla en la composición de dos funciones más sencillas y con la ayuda de los límites de estas funciones calcular el límite que nos interesa. A este método se le conoce como cambio de variable. Veamos un teorema. Si f es una función continua en u0 y el límite cuando la x tiende a g de x es igual a u0, entonces el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a f de u0. Es decir, el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a f aplicado al límite cuando la x tiende a de g de f. Lo que nos está diciendo este teorema es que si la última función que aplicamos en una composición es continua, en el valor que toma el límite, a la hora de aplicar el límite podemos intercambiar el límite con la función. Este teorema nos facilita el cálculo de muchísimos límites. Veamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que f es continua en u0 y el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a u0. Tenemos que demostrar que el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a f de u0. Como el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a u0, entonces sabemos que existe una función g mayúscula de x definida como g minúscula de x si x es distinta de a y u0 si x es igual a a, que es continua en a. Además sabemos que f es continua en u0, pero u0 es igual a g mayúscula evaluado en a. Entonces, g mayúscula seguida de f es continuo en a. Pero veamos cuánto vale esta composición. Mayúscula seguida de f evaluada en x va a ser igual a f de g mayúscula de x, que es igual a f evaluado en g minúscula de x si x es distinta de a, y f evaluada en g mayúscula de a, que es igual a f de u0 si x es igual a a, resulta que es continua en a. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el límite cuando la x tiende a de g minúscula seguida de f evaluado en x es igual a f de u. Pero recuerden que u era el límite cuando la x tiende a de g de f. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el límite cuando la x tiende a pi de coseno aplicado a 4x al cubo más 2x menos 9. Vamos a escribir esta función como la composición de dos funciones. Para ello, vamos a llamar f de u igual al coseno de u y g de x igual a 4x al cubo más 2x menos 9. Calculamos el límite cuando la x tiende a pi de g de x, es decir, el límite cuando la x tiende a pi de 4x al cubo más 2x menos 9. Y esto es igual a 4pi al cubo más 2pi menos 9. Entonces, el límite cuando la x tiende a pi
del coseno de 4x al cubo más 2x menos 9 va a ser igual. La función coseno es una función continua en todos los reales. En particular es continua en 4pi al cubo más 2pi menos 9. Entonces, tenemos que calcular el coseno del límite cuando la x tiende a pi de 4x al cubo más 2x menos 9. Pero esto no es otra cosa que el coseno de 4pi al cubo más 2pi menos 9. Vamos a ver ahora un acercamiento de la gráfica de esta función. En la pantalla vemos la gráfica de la función y en el valor pi vale menos 0.30 y algo. Veamos otro ejemplo. 2. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 de 2 que multiplica a la raíz cuadrada del seno de x en 2. Vamos a escribir la función como la composición de dos funciones. Para ello, vamos a llamar f de u igual a 2 por la raíz de u y g de x igual al seno de x sobre x. Sabemos que el límite cuando la x tiende a 0 de g de x es igual al límite cuando la x tiende a 0 del seno de x sobre x. Y sabemos que este límite es igual a 1. Entonces, el límite cuando la x tiende a 0 de 2 por la raíz del seno de x entre x es igual a 2 por la raíz de 1. Es igual a 2. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Y en 0, en la gráfica hay un agujero porque ahí no está definida. Pero su límite es igual a 2. Veamos otro teorema. Si el límite cuando u tiende a u0 de f de u es igual a e, el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a u0, g seguida de f está definida en el intervalo abierto c, d excepto en a, donde a es un elemento de dicho intervalo y g de x es distinto de u0, entonces el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a l. Hagamos la demostración. Las hipótesis que tenemos es que el límite cuando la u tiende a u0 de f de u es igual a l, el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a u0, la composición g seguida de f está definida en el intervalo abierto c, d excepto en a es un elemento de dicho intervalo, y además g de x es distinto de u0. Tenemos que probar que el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a l. Como el límite cuando la u tiende a u0 de f de u es igual a l, sabemos que existe una función f mayúscula de u definida como f minúscula de u si u es distinto de u0 y l si u es igual a u0, que es continua en u0. Y como el límite cuando la x tiende a de g de x es igual a u0, entonces sabemos que existe una función g mayúscula de x definida como g minúscula de x si x es distinta de a y u0 si x es igual a continua en a. Entonces tenemos que ver la composición g mayúscula compuesta con f mayúscula aplicado a x.
Esto es lo mismo que f mayúscula de g de x. Veamos a qué es igual esto. Como la g de x tiene dos valores, vamos a ver el primero. Es igual a g minúscula de x. Si x es distinta de a, pero sabemos por hipótesis que g de x es distinta de u0. Entonces, tenemos que f mayúscula aplicado a g de x va a ser igual a f minúscula aplicado a g de x. Si x es distinta de a. Y va a ser igual a f mayúscula de g mayúscula de a, pero esto es lo mismo que f mayúscula de u0 para la u igual a u0 sabemos que la f mayúscula vale L, es decir, esto es igual a L si x es igual a a. Entonces, esta función resulta ser continua en a. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a de g seguida de f aplicado a x es igual a y. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 del seno de c por x entre x, donde c es distinto de 0. Vamos a escribir el seno de c por x entre x como, vamos a multiplicar y a dividir por c, como la c es distinto de 0 podemos hacerlo. Y tenemos c por el seno de c por x entre c por x. Y ahora esto lo vamos a ver como la composición g compuesta con f, aplicado a x. ¿Cómo lo vamos a ver así? Pues vamos a hacer g de x igual a c por x. Y f de u igual a c por el seno de u sobre y. Calculamos el límite cuando la x tiende a 0 de g de x. Esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 de c por x, que es igual a 0. Esto quiere decir que cuando la x tiende a 0, la u, que es igual a c por x, tiende también a 0. Además, la g cumple con que g de x, que es igual a c por x, es distinto de 0 para todo x distinto de 0. Ahora calculamos el límite cuando la u tiende a 0 de f de u, es decir, el límite cuando la u tiende a 0 de c por el seno de u sobre u. Como la c es una constante, la podemos sacar fuera del límite y podemos escribir esto como c por el límite cuando la u tiende a 0 del seno de u sobre u. Pero este último límite sabemos que es igual a 1, entonces esto es igual a c por 1, es decir, que esto es igual a c. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a 0 del seno de c por x sobre x es igual a c. Y con esto terminamos este ejemplo.